Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. El pasado 3 de enero, una incursión americana ordenada, liderada por el presidente Donald Trump, liberó a Venezuela del dictador sempiterno Nicolás Maduro. Este delincuente, narcotraficante, integrante del Cartel de los Soles, fue apresado por las fuerzas de seguridad americanas y llevado a un proceso justo en la ciudad de Nueva York. Frente a este evento, que liberó en parte a Venezuela de un tirano, hay dos posiciones antagónicas. Aquellos que aprobamos la medida como un movimiento hacia la libertad, todavía no consolidada, un movimiento hacia la democracia, todavía no del todo contundente, pero como trabaja la historia, imprecisa, de un modo dinámico, la mayoría de las veces no del todo certero, y quienes se oponen a la medida tomada por el gobierno norteamericano. Las objeciones, los cuestionamientos contra la medida del presidente Trump se basan en una supuesta defensa de la legalidad internacional. Y digo supuesta porque los objetores de la medida democratizadora que tomó el presidente Trump, por ejemplo, sugieren que Estados Unidos no tenía derecho a atrapar al delincuente, a de algún modo mitigar la dictadura atroz que estaban sufriendo los venezolanos, porque ningún país tiene derecho a intervenir en territorio ajeno. Pero estos mismos objetores no destacaron que había soldados cubanos invadiendo territorio venezolano. De hecho, por ahora no queda clara la cifra de muertos que cobró la incursión para apresar a Maduro, pero podemos hablar de entre 50 y 80 muertos, la mayoría de ellos militares cubanos. ¿Por qué no se objetaba la invasión de militares cubanos en Venezuela, que estaban apoyando al tirano, es redundante decir ilegítimo, presidente ilegítimo, Nicolás Maduro? Ahí había una convocatoria de venezolanos a favor de la dictadura, Maduro y sus secuaces, a militares extranjeros que estaban invadiendo Venezuela. De modo que si los cubanos podían invadir Venezuela y no generaba ningún tipo de protesta, la intervención norteamericana vino a remediar esta invasión previa cubana en Venezuela. Los mismos objetores del movimiento del presidente Trump, del operativo del presidente Trump, que excepto por estos militares muertos que mencionamos, que eran de otro país, la mayoría de ellos invasores, no puede compararse en cifra de muertos con la sangría que generó el chavismo. Desde la asunción de Chávez en 1999 hasta nuestros mismos días, hablamos de alrededor de 10.000 venezolanos asesinados por la dictadura chavista, 8 millones de venezolanos en el exilio. Comparado con estas cifras, el movimiento libertador del presidente Trump es prácticamente inocuo en cuanto al siempre lamentable costo de vidas humanas, pero lo que logró en función de que quizás se liberen los presos políticos, quizás se apaguen las torturas, quizás se termine deponiendo la dictadura. Es una dinámica que lleva hacia eso, pero quería compararlo con otra acción militar que los objetores del presidente Trump suelen celebrar, por ejemplo en Argentina. Vemos aquellos manifestantes que están en contra del movimiento democratizador del presidente Trump, pero celebran al Che Guevara. El Che Guevara invadió Bolivia en el año 67. Lideró una invasión cubana que ocupó ilegalmente parte del territorio boliviano, asesinando bolivianos en un territorio, como digo, invadido por esta avanzada, entre comillas, guerrillera, enviada por otro estado, Cuba, la Cuba de Castro, y ejecutada por el Che Guevara y sus secuaces. Si van a agitar la bandera del Che Guevara, no pueden argumentar que el presidente Trump está con su movimiento de llevar a Maduro como narcotraficante a la justicia, está invadiendo otro país. O ambos son invasores o ninguno de los dos lo es. Me permito sugerir que efectivamente el Che Guevara era un invasor, mientras que el presidente Trump
llevó a cabo una medida que protege realmente a los Estados Unidos y favorece la posibilidad del retorno a la democracia en Venezuela. Y protege a los Estados Unidos porque el narcotráfico es uno de los peores peligros que afrontan las democracias contemporáneas. La idea de que no se puede ejecutar una medida en favor de la libertad en un territorio considerado ajeno al incursor, al libertador, por ejemplo, cuando el general San Martín liberó Chile y Perú, desde este punto de vista no sería legítima la gesta libertaria del general San Martín, yo creo que sí lo es, pero esa idea proviene de lo que se llamó la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la guerra de los 80 años europea. En esa guerra había sobre todo conflictos interinos entre los distintos principados italianos, franceses, españoles, alrededor de la religión. Los intentos imperiales, los intentos hegemónicos, se basaban en verdades absolutas que se reclamaban divinas. Frente a este fanatismo, a esta verdadera sangría, hablamos de una guerra de 80 años, la alternativa era que se respetara la soberanía territorial de cada Estado y que ninguno pudiera argumentar como motivo casus belli o motivo de invasión lo que predicara o el distinto culto que tuvieran los estados vecinos o remotos. Entonces, la Paz de Westfalia impuso por primera vez la idea de que cada estado tenía derecho a gobernar a sus súbditos, todavía no existían las democracias, del modo que se le antojara, y que eso no podía ser motivo de guerra con otro estado. Pero esta dinámica, esta lógica de paz, se modificó con la Revolución Americana, porque con la Revolución Americana de 1776, casi un siglo después de la Paz de Westfalia, surge la primera democracia contemporánea y junto con ella el concepto de los derechos del hombre, y que todos los seres humanos tenemos derechos básicos, equivalentes, en cualquier territorio y bajo cualquier sistema. No es que en tal continente está permitida la tortura y en tal otro es ilegítima. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se inicia con la Declaración de Independencia norteamericana y se fortalece con la Revolución Francesa una década después, en 1789, todos los seres humanos tenemos, reitero, unos principios básicos, seamos de la cultura que seamos, pertenezcamos al país que pertenezcamos, estemos gobernados por el gobierno que sea, la igualdad de géneros, la libertad de expresión y la soberanía sobre el propio cuerpo son derechos inalienables que nos corresponden por el solo hecho de haber nacido. No podemos aceptar el relativismo de que en tal lugar los niños no son seres indefensos y en otros sí. Hay una idea común de especie que nos asocia. De modo que en esa Revolución Americana en 1776, conceptualmente se modifica la Paz de Westfalia y avanzamos hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cual, después de la mayor sangría que vivió hasta hoy la humanidad, 54 millones de muertos, el genocidio de los judíos de 6 millones de personas y la cantidad de heridos entre 1939 y 1945, las potencias democráticas le impusieron a la Alemania de Hitler y al Japón imperial democracias liberales que fueron funcionales hasta el día de hoy. Ahí se terminó la idea de que dentro de la soberanía de cada país se determinaban los derechos humanos. Y llegamos a episodios mucho más contemporáneos, como por ejemplo la liberación de Kuwait posterior a la invasión de Saddam Hussein. Los depuestos líderes de Kuwait y los demás integrantes de los países del Golfo le reclamaron a Estados Unidos que viniera a liberarlo de Saddam Hussein, y se armó una coalición a partir del año 89, luego de la invasión de Hussein, por ahí me estoy equivocando exactamente con la fecha, pero que incluía países árabes contra el invasor Hussein. Por ejemplo, Siria participó de esa armada que liberó el territorio kuwaití. En los años 90 hubo ingentes
intervenciones norteamericanas en defensa de los derechos humanos o de minorías oprimidas. Por ejemplo, en los Balcanes, en el África, y no hubo acusaciones, no por parte de la ONU, de que eso representara una invasión del territorio en el que se incursionaba en defensa de los derechos humanos. Un punto más que se le objeta a la medida democratizadora del presidente Trump es que busca el petróleo. Como si fuera un descubrimiento, un señalamiento de una sagacidad admirable que la mayoría de los gobernantes del mundo pretenden estar abastecidos de petróleo o por lo menos administrarlo. Esto es así desde que se inventó la posibilidad de motorizar nuestros vehículos por medio del petróleo como combustible. No hubo ningún momento de la historia humana, a partir de este descubrimiento tecnológico, en que los países no trataran de proporcionarse el petróleo o de administrarlo de manera que favorezca a sus respectivos sistemas. En este caso, que favorezca la democracia liberal. Efectivamente, el petróleo juega un papel en lo que hacen los estados al respecto, pero ese papel no es exclusivo ni excluyente. Hay mucho más que petróleo. En la guerra de Medio Oriente hay más que petróleo. En la guerra entre Israel y su aliado Estados Unidos contra Irán, el petróleo no juega un rol especialmente determinante. Y acá, en la incursión de Trump, muy probablemente el petróleo tenga un lugar relevante, pero no excluyente. Y finalmente, si esto va a contribuir a que se derrumbe la dictadura venezolana o que se cierre ese gigantesco palacio de tortura que es el Helicoide, o que se libere a nuestro compatriota Nahuel Gallo, desaparecido por el régimen venezolano, si va a contribuir, al menos en el mediano plazo, a que se mitiguen las barbaridades de la dictadura venezolana, bienvenido sea el petróleo como motivación. Y si el petróleo va a ser administrado por empresas venezolanas, si va a favorecer al pueblo venezolano en vez de a la dictadura venezolana, si se va a poder democratizar por medio del capitalismo liberal la utilización del petróleo, bienvenido sea también. No es algo pecaminoso el negocio. No es algo pecaminoso pensar en las materias primas. Lo pecaminoso es usar esa prosperidad o usar esos recursos para oprimir a un pueblo, que no parece que sea el caso. Hay que terminar agregando que la Argentina tiene un interés nacional en que caiga la dictadura venezolana. El presidente Milei no se equivocó al endosar esta acción del presidente Trump. Argentina fue atacada por la República Islamo-Nazi de Irán a través de terroristas del grupo islamo-nazi Hezbollah en el año 92 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en el año 94 contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Cuando se dice que Trump lleva la guerra a América Latina, no solo es falso, sino que Irán en el 92 y el 94 trajo la guerra a América Latina. El hecho de que no hayamos podido defendernos militarmente no quiere decir que no haya traído la guerra. De hecho, quizás nos lleva al paradigma de que lo único peor que la guerra es rendirse a la violencia, es dejarse matar. Pero una vez que estos acontecimientos sucedieron, en Venezuela, a partir del año 1999, cuando asume por primera vez, en este caso electoral y legalmente, Hugo Chávez, que había ganado las elecciones en 1998, se asocia con la República Islamo-Nazi de Irán y construyen un santuario para los criminales iraníes en Venezuela. Eso atenta contra la seguridad nacional argentina. De modo que fue lúcido y fue atinado que el presidente Milei acompañe este movimiento democratizador del presidente Trump. Me permito reflexionar que los que se oponen a la medida del presidente Trump no están reclamando la legalidad internacional. En rigor, en lo más profundo de su argumento está la defensa de las dictaduras chavistas y de las dictaduras islamonazis. La seguimos en la próxima emisión de 15 minutos. Soy Marcelo Birmacher. Bienvenidos, donde quiera que estén.